Nos encontramos en el siglo XXI, el siglo multimedia, el siglo de la información y la robotización, el siglo de la informática, en un momento en que la técnica permite hacer trasplantes impensables en el campo de la medicina, el siglo en el que la Luna ya no tiene misterios y nos adentramos en la conquista de Marte. Este siglo, que posibilita lo impensable en el campo de la técnica, paralelamente permite lo increíble y lo inhumano a la hora de producir, de esclavizar, de aumentar beneficios, de asesinar. Más de 400 millones de niños esclavos como motor de un imperialismo económico que como gasolina utiliza la sangre de los pobres. Se puede afirmar que la esclavitud infantil es el mayor problema laboral y, por tanto, el primer problema sindical actualmente en el mundo. Los niños representan más del 10% del potencial de mano de obra estimado en unos 3.000 millones de personas. Teniendo en cuenta que en algunos países la tasa de paro adulto se sitúa entre el 20 y el 30%, podemos imaginarnos el impacto social que podría tener en la mayoría de estos países la sustitución de mano de obra infantil por adultos en paro. A nivel internacional, la problemática de niños forzados a trabajar es llevada por la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, no la UNICEF, Organización de la Infancia. Por todo ello, aparte de la dimensión económica, política y cultural de la esclavitud infantil, es íntimamente ligado al paro forzoso. Es un problema fundamentalmente sindical. Esto, en la historia, las organizaciones obreras de pobres lo tuvieron siempre muy presente, desde la primera hora, y entre sus primeras reivindicaciones. Así, tenemos múltiples ejemplos como en el programa de los grupos europeos de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, donde en el segundo punto de su programa, el primer punto es la desaparición de las clases sociales y la igualdad económica, afirma que quiere para todos los niños de ambos sexos, desde que nazcan, la igualdad en los medios de desarrollo, es decir, de alimentación, de instrucción y de educación en todos los grados de la ciencia, la industria y las artes. Convencida de que esto dará por resultado que la igualdad solamente económica y social en un principio llegará a ser también intelectual, haciendo desaparecer todas las igualdades ficticias. El propio PSOE, en su primer programa político, lanza entre sus puntos clave la abolición de la explotación a los niños. Además, eran plenamente conscientes de que no se trataba de un problema local o regional, sino que su lucha era la de toda la humanidad. Con motivo del 1 de mayo de 1890, la Unión General de Trabajadores lanza en el periódico El Socialista sus principales aspiraciones. Los trabajadores del mundo civilizado aparecen hoy unidos en una aspiración común. He aquí ahora las medidas que tenemos que someter a vuestra representación y que, adoptadas por todos los países, constituirán una nueva legislación internacional del trabajo. Primero, limitación de la jornada laboral a un máximo de 8 horas para los adultos. Y segundo, prohibición del trabajo a los niños de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de 14 a 18 años. Y esto era la tónica en todos los papeles de los primeros congresos de la Unión General de Trabajadores, la UGT. En las colectividades campesinas de Aragón, en Graus, en plena guerra civil, uno de los primeros puntos que se acordó fue: los niños serán objeto de especialísimo cuidado y del respeto de la colectividad. No trabajarán hasta los 14 años por ninguna razón ni excusa. Ha terminado la explotación del niño
por los propios familiares obligados en otro tiempo, las más de las veces por la miseria de los hogares en donde nacieron, a abandonar las tareas escolares antes de tiempo. En definitiva, vemos cómo la infancia, la lucha contra el trabajo de los niños, era una prioridad en las primeras organizaciones obreras de pobres. Miremos qué hacen hoy las organizaciones laborales. El sindicato UGT denunció que los inspectores de trabajo descubrieron 500.000 casos de niños que trabajan ilegalmente en España. Preguntando a este sindicato por la esclavitud infantil, tras hablar con varias personas, no sabían ni de qué se trataba. Tanto en UGT como en otros nos remitieron a Intermón o a otras ONGs. En el 10º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado en mayo de 2003 en Praga, no se hace ni una sola referencia al trabajo infantil, a la explotación o a la esclavitud. En ninguno de los acuerdos, ni en las propuestas, ni en los anexos, ni siquiera en el análisis que hacen de la situación laboral en Europa. En los estatutos ratificados en este Congreso no se menciona el trabajo infantil o la esclavitud. De igual manera, en diferentes reflexiones sobre los actuales problemas del sindicalismo, por parte de históricos como Nicolás Redondo o Ciciao, entre otros, se habla constantemente de la crisis que sufren los sindicatos en Europa, pero ni una palabra de los trabajadores que mueren de hambre en el mundo, y mucho menos de los niños. Quizá por eso estén en crisis permanente. ¿Cómo puede entenderse esta pasividad sindical ante hechos semejantes como los expuestos? Se puede entender desde un sindicalismo español que se ha convertido en la mayor empresa estatal, con 200.000 liberados a sueldo, donde solo el 8 o el 9% del presupuesto de los sindicatos españoles provienen de la afiliación. El resto es de subvenciones estatales o de créditos financieros. Tras la huelga general del 20 de junio de 2002, el gobierno del PP le recordó a UGT en la primera plana de los medios españoles que debían 23.000 millones de pesetas al Instituto de Crédito Oficial, lo que supondría el embargo absoluto de la UGT, dependiente del Ministerio de Economía. Deuda que arrastra desde 1993 tras el escándalo de la PSV. Todo esto se entiende en un sindicalismo que ha perdido su mentalidad revolucionaria, su mentalidad militante, por la burocracia y el posibilismo en el mejor de los casos. Un ejemplo ilustrativo es observar la evolución de los lemas de la UGT para el 1 de mayo en los últimos 25 años. Desde 1976, en el que se clamaba por la libertad sindical, viva la causa de la emancipación obrera, hasta el 1990 por la propuesta sindical prioritaria, o en el 96, lo primero, el empleo, en el 2002, por la mejora en la protección por el desempleo, o en el 2004, con la Constitución Europea, paz, pleno empleo, o en el último año, en el 2005, más empleo estable, mejor protección social y bienestar. Un posibilismo que lleva a comisiones obreras a decir que desde la posición occidental la solución pasa por la prohibición del trabajo infantil. Sin embargo, la sola prohibición en algunos casos puede empeorar la situación de la infancia, según afirma el sindicato, que necesita alternativas a esta situación. Afirman que ante el trabajo infantil no se puede aportar soluciones fáciles y descontextualizadas de la realidad de los países del sur. Por otra parte, la legitimidad reconocida en otros tiempos a los sindicatos cuando se presentaban como los representantes de los débiles ha sido sustituida por la de defensores de los intereses corporativos. Recordamos con horror
que la última manifestación celebrada en Estados Unidos pidiendo la continuación de la guerra de Vietnam estaba convocada por un sindicato. O el caso reciente de los sindicatos agrarios españoles y la miel exportada de China, o la minería inglesa y el carbón de Colombia. El corporativismo hace que se instrumentalice la explotación de los niños para sus propios intereses. Es triste ver cómo el robo norte-sur, el abismo de la desigualdad, también tiene su reflejo en el plano sindical. La insolidaridad tiene en el sindicato, en el campo de los trabajadores, su cara más amarga. Así queda reflejado en las palabras del secretario general de la ORIT, donde dice que en un mundo globalizado se necesita una acción sindical global, y no se va a conseguir esa acción a menos que exista una mayor solidaridad entre los trabajadores del norte y el sur. Es impactante cuando en las visitas que hacen nuestros políticos a países como China, donde existen millones de trabajadores esclavos, adolescentes y niños, donde se prohíbe cualquier actividad sindical o política, miran para otro lado, callan. Hubo un tiempo en el que las manifestaciones del 1 de mayo estaban encabezadas por niños. Si queremos ser honestos, ¿para cuándo los convenios colectivos de ámbitos de empresa multinacional que permitan la lucha conjunta de los trabajadores del norte y el sur? ¿Para cuándo las huelgas de solidaridad? Solo será posible el día que los sindicatos del norte abandonen sus posturas victimistas, miren a los millones de hermanos de trabajadores explotados y descubran su gran responsabilidad. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Cuando tendemos al posicionamiento de los partidos políticos ante el gran drama que estamos tratando, no hay grandes diferencias entre los partidos de los países enriquecidos y los países del tercer mundo. La esclavitud infantil no existe, a pesar de los 500.000 niños que trabajan forzosamente en España. La esclavitud infantil no existe, ni siquiera en campaña electoral. Revisando los programas electorales, casi no hemos encontrado mención al tema. En el programa del PP, del Partido Popular, únicamente nombra la lucha contra la pobreza en la página 331, situándola como una prioridad en la política exterior española y promulgando las bondades de una conexión directa y de efectos positivos entre cooperación, desarrollo, comercio e inversión. En el programa del PSOE, del Partido Socialista, en la página 89 describe un epígrafe: garantizar los derechos de la infancia. En él cita simplemente la intención de articular medidas de protección contra todo tipo de explotación laboral, incluida la de niños y niñas artistas. Afirma que es un problema de vital importancia y lo pone al final de su programa. En las propuestas de cooperación de Izquierda Unida, ni una palabra del hambre, ni una palabra de la esclavitud infantil, a pesar de dedicar un capítulo entero al trabajo. En la página 98, que el programa tiene 99, afirma que es una prioridad luchar contra la pobreza, con un refrito de propuestas tópicas como la tasa Tobin del 0,7, la ayuda oficial al desarrollo. De 8 capítulos, 2 enteros al ecologismo, otro a la libertad sexual, reclamando la libre reasignación de sexos, y ni uno solo a la infancia o a los hambrientos. De nuevo, las palabras de Jean Guitton siguen siendo realidad. Se habla hoy de todo y se calla sobre lo esencial. Si miramos a los países del tercer mundo, el panorama no varía. La hipocresía al poder. Fernando Collor de Mello, el primer presidente brasileño tras la dictadura, declaró en 1990 que la solución del problema de los niños era una prioridad nacional.
El entonces ministro de Sanidad, Alceni Guerra, recibió el título adicional de Ministro de los Niños. Pero el nuevo departamento solo contaba con un único funcionario, y 2 años más tarde, este ministerio fue destituido por un escándalo de corrupción. En otras ocasiones, el silencio cómplice y la pasividad de los políticos alcanzan la frontera de la permisividad y el consentimiento. Héctor Ramírez Cuéllar investigó el tráfico de niños cuando era diputado en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de México. Se formó una comisión de investigación que encontró pistas que conducían hacia la frontera con Estados Unidos. Visitaron Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Su conclusión: hay tráfico de niños para adopciones ilegales, para prostitución, pornografía y comercio de órganos. Cuando habló con el alcalde de Tijuana y le contó lo que había descubierto, su respuesta fue muy directa: mejor ni lo mueva, porque puede perturbar al turismo. El Tribunal Internacional Independiente contra el Trabajo Infantil en Sao Paulo advertía que el trabajo infantil crece y se desarrolla en el surco de los planes de ajuste estructural, y denunciaba a los gobiernos que de palabras se declaran contrarios al trabajo infantil, pero en los hechos destruyen el edificio de protección edificado durante más de un siglo para arrancar a los niños de las tenazas de la explotación. El derecho internacional. La OIT. Desactivar cualquier respuesta revolucionaria. Para los partidos políticos, la esclavitud infantil no existe, y los sindicatos han delegado de sus funciones en pos del derecho internacional. Esta es hoy la palabra clave. En los escasos materiales que existen sobre la esclavitud infantil y que se ha revisado para elaborar este reportaje, es llamativo la uniformidad en el análisis tanto de ONGs, sindicatos o diversas editoriales. Tanto es así que en ocasiones uno se tenía que afianzar en sus convencimientos morales para no caer en la duda por aquello que también hicieron los nazis, de que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Al comenzar el programa del PSOE, afirman por un mundo en el que la fuerza esté sometida al derecho. En el PSOE ya se han olvidado de lo que hace el derecho con los pobres. Uno de los objetos de derecho es enmascarar el funcionamiento real de la sociedad. Y en el caso de la esclavitud infantil, circunscribiendo el debate a cuestiones jurídicas. Revela la importancia para erradicar esta forma bárbara de destrucción de la infancia. Remitirse al derecho, que es una herramienta de los poderosos. ¿Podemos creerles cuando afirman que es mediante el derecho que el trabajo infantil desaparecerá, mientras que cada día el mismo derecho es burlado en los mismos países que los han inventado, Francia, Alemania y los Estados Unidos a la cabeza? La OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, es una de las primeras instituciones internacionales en crearse, 3 décadas antes, anterior a las Naciones Unidas, a las que posteriormente se unirá. Nace en 1919. Su estructura es puramente interclasista, lo que los pobres hubieran llamado amarillismo. Una multitud de funcionarios, predominantemente en Ginebra, 1/3 de representación sindical, 1/3 gubernamental y otro tercio del empresariado, asemejándose esta estructura al sindicato franquista. La OIT elabora 2 tipos de normas jurídicas: convenios y recomendaciones laborales internacionales, que los países pueden ratificar o no. Y si ratifican, la OIT no tiene ninguna capacidad sancionadora y no existe jurisdicción internacional que las exija. Desde su creación, se han ido sucediendo los convenios y declaraciones para proteger a la infancia.
Desde el primer convenio sobre edad mínima de incorporación al trabajo en 1919 hasta la década de los 90 y 2000, con casi una declaración anual, todos han fracasado. Todos los objetivos periódicos que se proponen han fracasado. Y podemos afirmar que el aumento de la esclavitud infantil es directamente proporcional al número de convenios y declaraciones aprobadas. Como ejemplo de la importancia de la infancia a nivel internacional está cómo en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York obligaron a cancelar una de las citas más importantes y esperadas de la comunidad internacional, la Cumbre Mundial de la Infancia, en la que se iba a revisar los progresos y fracasos obtenidos desde 1990 y a establecer nuevos objetivos para los próximos años. Cuando por fin se celebra la Cumbre Mundial de la Infancia en mayo de 2002, la inauguración a cargo de Kofi Annan fue una cruda confesión. Lamentablemente hemos fracasado en la protección de los derechos esenciales de los niños. La Unión Europea en estos temas, por supuesto, no va en vanguardia. En París, el pasado año, 2 días después de la Cumbre Iberoamericana sobre la Infancia, los ministros de la Unión Europea se reunieron por primera vez para elaborar un plan común de acción para el futuro. Reconocieron que en el Tratado de la Unión Europea no se menciona la infancia y se plantearon como prioridades proteger a los niños contra la violencia y garantizar su educación con independencia del origen social. Tras 85 años de vida, ya es tiempo suficiente para revisar y reconocer el fracaso, y si hay vergüenza, desaparecer. Es llamativo ver cómo las tesis de la OIT sobre la esclavitud infantil son asumidas prácticamente por todos los colectivos sociales, y en especial por aquellos que les toca más de cerca ese tema. Se ha llegado a una uniformidad de pensamiento que resulta alarmante. Estas tesis son: primero, todos parten diciéndote que el problema es tremendamente complejo. Esta es la opción elegida por los organismos internacionales como la OIT o UNICEF, que reconocen que este proceso progresivo llevará mucho tiempo. Segundo, la importancia que están dando las organizaciones internacionales y en especial la OIT a los datos, a las estadísticas. Tercero, la dulcificación y canallada en el lenguaje, refiriéndose ahora a niños económicamente activos. Cuarto, hacer distinción entre trabajo infantil, afirmando que existe un trabajo legítimo realizado por niños y que al realizarlo aprenden a asumir responsabilidades, ayudan a sus familias e incrementan su bienestar y sus ingresos y contribuyen a las economías de sus países. Esto es una auténtica canallada. Quinto, la última línea, la tendencia actual es la de su último informe. Afirman la abolición de las peores formas de trabajo infantil, es decir, hay distintas clases de formas. A la hora de hablar de las causas de la esclavitud infantil, el informe de la OIT establece 3 niveles de causas. Causas inmediatas, las más evidentes, la pobreza en los ingresos familiares. Causas subyacentes, que predisponen a una familia o comunidad a aceptar e incluso fomentar la esclavitud infantil, como por ejemplo el consumismo, padres y niños que quieren tener más dinero para adquirir bienes de consumo. Y tercera, causas estructurales o de raíz. En estas últimas, por supuesto, no explica nada y afirman sin arrugarse que boicotear con sanciones comerciales a los productos fabricados por niños, como propone muchas veces el mundo industrializado, es una cruzada que puede tener efectos perversos, pues puede abocar a la infancia, a la droga o a la prostitución. Y por último, a modo de ejemplo, vemos cómo numerosas ONGs comparten esta tesis, donde en su manual sobre esclavitud llegan a afirmar que el trabajo infantil no es tan malo, pues pueden ayudar a la economía familiar.
todo este panorama dramático y espeluznante, la OIT y los principales organismos sociales han optado por el mal menor. Objetivos posibilistas, como el próximo acuerdo para que en el 2015 haya la mitad de niños trabajadores, como los llaman ellos. Concertación empresario-trabajadores, es decir, querer estar con las víctimas y con los verdugos. Es increíble la inmunidad y los privilegios de las empresas multinacionales, desde los organismos internacionales a las ONGs, pasando por supuesto por los gobiernos y absolutamente todos los países. Las transnacionales pasean por el mundo caminando siempre por alfombras rojas y recibiendo reverencias a diestro y siniestro, de tal modo que no se ha podido elaborar ningún instrumento jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales. Aún peor, los medios de control de sus actividades son cada vez más escasos, lo que ha llevado a la ONU a desmantelar progresivamente sus órganos de seguimiento y control de las multinacionales y a proponer directrices opcionales que no prevén ningún procedimiento de demanda ni sanciones jurídicas. Un alto cargo de Intermon Oxfam, en una entrevista a un medio de comunicación, afirmaba que no quieren ir en contra de las empresas multinacionales. Quieren que mantengan sus beneficios, pero que los consigan de manera decente. El tigre no es vegetariano. Las multinacionales buscan el máximo beneficio al mínimo costo. Desactivar toda respuesta revolucionaria. Ante estos planteamientos creemos que el gran objetivo que persiguen es el de desactivar las verdaderas respuestas frente al genocidio de la esclavitud infantil. El papel de la OIT en el marco internacional es el de neutralizar cualquier respuesta revolucionaria. Hacer que hacen. Hacer que luchan, para que nadie más luche. En definitiva, la OIT es el gran anestésico del imperialismo. La esclavitud puede y debe desaparecer. Ahí está la historia. El movimiento obrero luchó con una mentalidad revolucionaria y con militancia. La infancia, los niños no quieren trabajar, quieren jugar. Guillermo Rovirosa decía que el trabajo de los niños es jugar y que el juego de los mayores es trabajar. Cualquier argumentación con apariencia de buena voluntad que intente relativizar esta máxima moral, bien sea diciendo que el problema de la esclavitud infantil es muy complejo, o que hay que esperar al año 2030, o que hay que exigir que sea trabajo digno y no explotación, que si dejan de trabajar pueden acabar peor, lo que pretenden es siempre justificar su buena vida. Decía el filósofo Kierkegaard, el hombre es porque sufre. O dicho al revés, sufro, luego existo. Y que la medida del sufrimiento es la urgencia que ponemos en acabar con él. Cuando nosotros o un familiar muy querido sufre una enfermedad, corremos para intentar ponerle solución. La medida que nos hará saber cuánto nos importa el sufrimiento de los hermanos, en definitiva, la humanidad sufriente, es la urgencia que ponemos en acabar con él. La urgencia que ponemos en luchar contra estos males. Lo que le importa a nuestros políticos, a nuestros sindicatos, los problemas de los niños, lo acabamos de ver.